Continuamos con el Summit número 4, que se llama Indispensables del ecosistema, infraestructura alternativa y nuevos modelos de negocio, moderado por Rocío Villanueva, presidenta de la Asociación Mexicana de Operadores Móviles. Mónica, bienvenida. Rocío. A Rocío la acompañan Javier Tamayo, presidente de la Asociación Nacional de Proveedores de Internet Inalámbrico. Rocío, gracias. Jimena Ferráez, presidenta de la Asociación Mexicana de Pequeños Operadores de Telecomunicaciones. Salomón Padilla, vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México. Adelante. Andrés Serra, director general de INSEL. Y Adriana Labardini, coordinadora de política pública en América Latina y el Caribe para Rizomática. Adelante. Rocío, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Andrés, ¿no se subió? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Qué gusto ver todavía la sala un poco llena después de la hora de la comida y creo que dejaron buenos ponentes para esta hora. Entonces, gracias a Jorge y a Erwin Negrete por la invitación y es un gusto estar ahora de este lado de la silla solo moderando y sin opinar tanto. Un gusto verlos, con todos comparto ya una bonita amistad. Y me encanta ser parte de este ecosistema del que hoy no tan de acuerdo, pero llaman pequeños operadores, ¿no? Entonces, bien, los operadores pequeños llegan a donde los grandes no pueden o no quieren, ya lo hemos escuchado N cantidad de veces. Me gustaría que me compartieran cómo es que esos operadores que trabajan en esas zonas donde los grandes operadores no se encuentran interesados por temas de economía, por temas de negocio, cómo es que los operadores llegan, cómo es que se mantienen y cómo es que generan nuevas economías dentro de esos mercados. Jimena. Ya están prendidos. Pues buenas tardes a todos. Los pequeños operadores de proximidad surgen dentro de las comunidades usualmente, surgen por necesidad, por falta de conexión. Entonces, pues, ¿cómo llegan? ¿Cómo logran conectar? Como pueden, ¿no? Dependiendo de los recursos que tengan, dependiendo dónde haya uplinks más cercanos, dependiendo cuáles sean los recursos que hay en la región. Es decir, hay un tema de innovación muy importante, hay un tema de creatividad muy importante en los pequeños operadores que no solamente tiene que ver con llevar conectividad, sino que la conectividad sea significativa porque son ellos mismos quienes la están usando, y también tiene mucho que ver con transformación digital, pues son ellos quienes están dentro de la comunidad ayudando y generando capacidades para poder hacer uso de esta conectividad y que no sea únicamente redes sociales, porque no va por ahí, ¿no? O sea, la razón de ser de un pequeño operador es subsanar necesidades que existen a nivel local dentro de las comunidades. Por eso es que, como se mencionaba hace rato, ¿no? Ellos sí, pues sí llegan a donde nadie llega porque justo ahí está la necesidad y ellos están ahí y surgen por necesidad. Gracias. Adriana, me gustaría nos ayudaras con un enfoque más amplio pensando en redes comunitarias. Como bien dice Jimena, hay una necesidad, pero hay creatividad. ¿Cómo se aplica ya física y tangiblemente esa necesidad y esa creatividad en zonas comunitarias? Gracias, Rocío, y gracias a DPL y a las organizaciones coconvocantes. Bueno, presido una de ellas que es Conectadas, pero gracias por este maravilloso escenario y foro, creo yo, plural, diverso de discusión. Pues fíjate, Rocío, que tenemos que entender, y más después de la pandemia, de las lecciones que quiero pensar nos dejó y aprenderemos, que la economía tiene varios pisos,
decía el historiador en economía francés Brodel, no todos los mercados los deben atender la economía global, los operadores globales, porque necesitan escala, son muy eficientes en zonas altamente pobladas, cuando necesitan economía de escala, pero no son eficientes para atender comunidades remotas, rurales, de baja densidad, de bajos ingresos. Hay una falla de mercado. Lo han dicho organizaciones de servicios móviles con menos de 5,000 personas y 3,000 suscriptores. Por ejemplo, en el mercado móvil tradicional, pues para un operador global con altísimos costos operativos, aún con subsidios, no dan los números. Entonces hay otro piso que es la economía nacional o regional y un tercero es la economía local, incluso podría en algunas localidades ser de subsistencia, ni siquiera economía de mercado. Y ahí es donde los operadores locales, móviles, fijos, radios también, televisión comunitaria, ISPs y desde luego redes comunitarias, pueden, quieren y tienen el derecho, hay que decirlo, conforme a nuestra Constitución y convenciones, a proveer o autoproveerse la conectividad, el acceso a la información y la pluralidad mediática, porque hablemos, sí, por supuesto, de Internet, pero también de otros servicios de telecomunicaciones y de contenidos y medios. Y en esa aspiración a hacer realidad el derecho al acceso a la información, al uso de Internet y a ser parte de una economía y sociedad digital, es que surge, también hay que decirlo, luego de la innovación tecnológica que en los últimos 10 años ha surgido, que han bajado los costos de los equipos de red, justo para servir a pequeñas localidades, ha disminuido el costo de la fibra, de las redes, de las BTS, en fin, esa innovación permitió que incluso comunidades muy pequeñas, con niveles de vulnerabilidad económica importantes y de exclusión total, a veces de agua, de educación, de salud, pudiesen pensar con la capacitación debida y con una política habilitante que elimine barreras en autoconectarse. Esas son las redes comunitarias, redes concebidas, diseñadas, operadas por las comunidades, puede ser bajo diversos modelos, cooperativas, operadores móviles virtuales, tenemos 2 en la Sierra de Puebla, las primeras redes móviles indígenas de operadores virtuales, pero sí se necesitan una serie de condiciones habilitantes en el licenciamiento, en el acceso a backhaul asequible, en el acceso a espectro, y, ¿por qué no, a un financiamiento? Un financiamiento, México es el único país junto con Uruguay que carece de fondos de servicio universal o de conectividad universal, y creo que habría que repensarlo, porque creo que estos operadores locales pueden ser mucho más eficientes y promueven economías locales que ni siquiera el gobierno podría dar. Un gobierno, como proveedor de servicios finales, también tiene altos costos. Y creo que las redes comunitarias, cooperativas y ISPs sean los proveedores, conocen a su mercado, a su clientela, sus necesidades, puedan dejar todo en esa localidad, o sea, y reinvertir, pues es algo interesante. Lo hemos constatado en rizomática en África, en muchos países, en Indonesia, en Filipinas y desde luego en Brasil, Argentina, Colombia, y México fue pionero en prever estas concesiones de uso social comunitario indígena, que abrió esta posibilidad, que son un régimen emblemático que entendió muy bien el derecho de las comunidades a
conectarse allí donde el mercado no llega o los programas gubernamentales, que ese es un tema muy importante, no fueron sostenibles, ¿no? Cuando vemos cementerios de antenas satelitales que ya no dieron el servicio, porque ya no hubo presupuesto para pagar a proveedores gubernamentales que daban esta conectividad rural, pues entendemos que el modelo debe ser otro. Y porque además las personas indígenas, rurales, mujeres, niños, esperan tener conectividad en la casa, no solo en el parque o plaza o kiosco de las localidades. Gracias. Gracias, Adriana. Salomón, con todo esto que escuchamos, a mí en lo personal me brinca mucho el debería, tendría, ¿no? Ese futuro incierto. Yo en mi experiencia personal, en el recorrido que tuve en zonas rurales, y creo que ustedes también como operadores de nicho, sabemos que ese debería ya existe, ese tendría que ya existe, ya están ahí, ya trabajan ahí, con condiciones o sin condiciones, con regulación o sin regulación, ya existen esas zonas conectadas, ¿no? Con todo esta nueva normativa y con este escenario real que ya existe, ¿cómo ves tú el futuro de estos pequeños operadores nuevamente, que ya existen, que ya operan, que ya trabajan, que ya conectan, que, como lo decía Adriana, en redes comunitarias nacen por la necesidad, como lo comentaba también Jimena? ¿Qué futuro ves para este ecosistema en esta nueva regulación? Perdone, que necesitaba un traguito de agua. Buenas tardes a todos, muchas gracias a DPL, la verdad que grato reencontrarnos, a muchos por acá que tenía mucho tiempo que no nos veíamos y que eso de trabajar desde la casa pues no permite reunirnos. Qué placer verlos a todos. Bueno, voy a empezar con un poquito de historia, porque creo que este país cada 10 o 15 años se reinventa en el plan de cómo conectar a no los conectados, cómo dar contenidos, siempre estamos inventando algo nuevo. Yo en la TIM, la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México, es una asociación que empieza con redes de televisión por cable hace 50 años, en poblaciones apartadas, ¿sí? Y donde, por la necesidad de llevar una cosa que aquí veo mucha gente joven que a lo mejor ya no la conoce, que se llama televisión, ¿sí? Por la necesidad de llevar la televisión, que era la forma de conectarse hacia el resto del mundo antes, bueno, estos empresarios locales, impulsores de sus comunidades, empiezan a tirar redes coaxiales en ese entonces y empiezan a distribuir su servicio de televisión por cable por todas sus poblaciones. Después se dieron cuenta que ese servicio de televisión por cable podía llevar otra cosa, en este caso internet o telefonía, y empezaron a hacer una cosa que era terriblemente difícil hace 25 años, otra vez para los jóvenes que están aquí, que era interconectarse. No saben lo terrible que era eso. Adriana, creo que se puede acordar de las épocas de Cofetel y todo eso, y bueno, eran unos pleitazos, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, la dinámica natural de llevar productos y servicios a esas poblaciones que probablemente en ese momento no se consideraban de primera necesidad, hizo que empresarios, muchos de ellos, curiosamente, algunos eran el dueño de una tienda, nada que ver con telecomunicaciones, el dueño de la zapatería, el señor que conectaba los estéreos, así empezó todo esto. Entonces, bueno, si vemos las dinámicas de cada 10 o 15 años, pues cada 10 o 15 años tenemos un plan nuevo al cual todos los que estamos aquí nos adaptamos, ¿sí? Y nos mantenemos. Y nos mantenemos. ¿Y cuál es el trabajo de nosotros? Pues el trabajo de nosotros es
adaptarnos y superar los escollos que una nueva decisión, una nueva idea, algunas son muy buenas, algunas son muy malas y algunas son muy buenas, muy mal ejecutadas, ¿sí? Nada más para que sepan, hace rato lo dijeron con servicios básicos. La TIM fue la primera que otorgó un servicio básico gratis a sus asociados en pandemia. Altamente criticados. Altamente criticados. ¿Sí? Línea de vida se llamaba. Si el señor no podía pagar, o la señora, o quien fuera, señores, como le llamen, no podía pagar, se quedaba sin trabajo, estaba enfermo, la misma empresa le otorgaba. Lo único que tenía que ir el señor es decir, no tengo trabajo, no te puedo pagar. Y eso nunca se ha generado en una política de Estado. El Estado, con todo lo que gasta en sus redes, ahorita que estaba viendo lo de Moni, los estados que tienen sus redes propias están en rojo. ¿Sí? Los que gastaron miles de millones de pesos en redes propias están en rojo. Pues, ¿dónde estamos? Y perdón, pero eso lo pagamos todos los que estamos aquí. Y hay un funcionario público que recibe su sueldo para esa red, para que haga su trabajo. Entonces, volviendo a tu pregunta, pues no hay nada nuevo. A ver, no hay nada nuevo en el sector, esto da vueltas. Primero se llamaba televisión, después se llamaba televisión por cable, después se llamó internet, ahora viene inteligencia artificial y volvamos a llegar, ahora llaman centro de datos, ¿sí? Y vamos a llegar otra vez a hosting y housing de los 90s, porque la capacidad de computación se va a poder tener más cerca. Ahora que estaba hablando la directora de Altán, bueno, los centros de datos deben de estar cerca. Qué bonito que los tengamos centralizados y toda la cosa, y bueno, se va a ver muy padre, pero los centros de datos eficientes deben de estar cerca, y para eso van a venir una nueva moda que se llama Big Data Centers, que son mini centros de datos. Y ahí vamos a estar nosotros también. Entonces, 50 años, la TIM tiene 25, pero 50 años, 60 años está la televisión con cables así en los postes, igual que lo hacíamos antes, y en poblaciones que ustedes no se pueden imaginar. Entonces, ahí vamos. Gracias, Salomón. Javier, pensando en que los ISPs hoy han migrado muchos de sus servicios de conectividad de enlaces punto a fibras, que han buscado cómo mejorar esa calidad del servicio que brindan al usuario final, ¿qué opinas tú de las políticas públicas que se generan para conectividad gratuita en las zonas en las que ustedes ya operan? Y te lo pregunto desde el lado, a veces se pone un servicio satelital para brindar el internet gratuito, cuando por ahí ya corre un ISP en fibra óptica. ¿Qué piensas de esa parte? Buenas tardes a todos. Pues voy a decir algo muy triste. No es eficiente, no funciona, y es un gasto que yo creo que eso podría servir para el ISP regional y trabajaría mejor, ¿no? Mejor, y yo creo que más barato, ¿no? Barato a la parte del despliegue y la parte de la calidad de servicio que se puede entregar. El ISP, pues yo creo que nació haciendo todo, ¿no? Cableando, aprendiendo a hacer despliegue, aprendiendo a hacer la conectividad, aprendiendo a hacer la parte comercial, y por eso somos muy eficientes, ¿no? Somos como el cáncer, llegamos a todos lados. Bueno, y tocando un poquito el tema de políticas públicas, yo creo que este 2026 nos debe ir mejor, pero sí tocando un poco la parte de no caer en la parte de, pues, de regalar los servicios, porque ahí no gana nadie, ¿no? Es un gasto, y pues la parte social yo creo que también los ISP lo podemos hacer muy bien.
me comprometo yo como asociación de fomentarlo, ¿no? Porque al final los ISP tenemos capacidad, tenemos la disponibilidad de los servicios y también tenemos el desempeño de hacer operaciones nuevas, de dar lo que la comunidad nos está brindando. Igual también por la parte social, creo que el ISP es reconocido porque la comunidad lo avala y aparte pues él se pelea con el usuario final, ¿no? Tiene una cara y… Lo atiende, no se pelea. Ah, bueno, al final yo creo que 10 minutos sin internet la gente se pone muy loca, ¿no? Y eso pasa en las ciudades, en la comunidad y en cualquier lado. La parte de la calidad de servicio y la disponibilidad yo creo que es un punto diferenciador para la parte de los usuarios finales y la experiencia, ¿no? O sea, yo creo que la parte de la neutralidad también nos tiene que llevar de la mano para la parte social, la parte de tecnología y la parte también del gobierno, ¿no? Porque hay muchas redes neutrales en otros países y yo creo que en México no tenemos ese beneficio, ¿no? Hay mucha red pasiva que no se está utilizando, hay mucha red de alta capacidad, centros de datos que pues yo creo que nos serviría mucho bajando los costos, ¿no? Y pues mejorando la calidad de servicio, ¿no? Muchas gracias. Andrés, en tu carácter de OMB, voy a tomar una pregunta que iba a hacer al inicio. En este ecosistema de los OMBs, yo también soy un OMB, ¿qué modelo de negocio ves que pueda mantener o crecer al OMB? Lo que están haciendo ustedes en Tuxtla, 10, ¿no? Pero ¿qué otro modelo ves? Porque a veces, habemos más de 190 OMBs y solo 32 estados en la República para trabajar y no logran conectar eso y no logran subsistir o sobrevivir en este ecosistema. Gracias, Rocío, y buenas tardes a todos. La operación de un operador móvil virtual es altamente retadora. El margen que tenemos que hacerlo lo más eficiente posible. Es un mercado bastante competido y como lo vemos de nuestro lado, mi equipo y su servidor, estamos enfocados en dos bloques. Un primer bloque es, definamos target, hacia dónde vamos, y qué producto vamos a llevar. Donde los gigas, el precio, no sea el primer punto diferenciador. Es el punto que nos conecta, es el punto que definitivamente se requiere la conectividad para poder establecer el inicio del servicio. Pero buscamos identificar el target y ese plan con diferenciadores. Tenemos una república con un universo gigante, no solamente está el target estudiantil en los estados, hay diferentes comunidades donde podemos nosotros como operadores móviles virtuales llegar con una solución específica atendiendo ese target. Pueden ser estudiantes, pueden ser emprendedores, pueden ser del sector sindical, de diferentes grupos de sectores donde nos enfoquemos es a orientarnos a dar una solución a ese sector como tal. Esto es lo que a nosotros nos ha llevado a dirigir nuestro plan, buscando siempre ese foco, pero en paralelo no olvidarnos de que tenemos que ser muy eficientes con nuestro markup. Entonces, dicho esto, es mandatorio para nosotros los operadores móviles virtuales medir la operación minuto a minuto, medir nuestros indicadores. Quienes trabajan con la operación de canvaseo tienen que medir muy bien su canvaseo, tienen que medir la capacidad de comisionamiento, la calidad de la venta, es un sector complejo, a veces no es muy amigable, se mueve de un lado a otro y por otro lado buscar siempre reducir los costos operativos. Entonces nosotros lo vemos en dos bloques, target, producto hacia target y el segundo bloque es vamos a medir eficientemente nuestra operación para ajustar a tiempo, no que el ajuste venga ya después cuando el daño está hecho y buscar establecer
cómo reducimos costos operativos. Aquí es donde hay una gran oportunidad para nosotros los operadores móviles virtuales, porque todos necesitamos un call center, necesitamos un CRM, necesitamos operadores logísticos, necesitamos establecer estrategias de marketing. Entonces, si aquí logramos, cada quien defendiendo su identidad de marca, unirnos para establecer contrataciones de volúmenes con descuentos, hay una oportunidad de lograr una reducción de costos. Para eso está la Asociación de Operadores Móviles. ¿Cómo no? Te Para allá invito. vamos. Oigan, nos queda muy poco tiempo. La verdad es que son líderes de la industria que tienen mucho conocimiento, que habría que exprimirlos muy fuerte para sacarles todo lo que saben y conocen. Quiero cerrar el panel porque ya no nos queda mucho tiempo, 2 minutos quizás para cada uno, y preguntarles qué opinan ustedes y piensan que México ya está listo para pasar de asociación, y si me incluyo porque yo también lideré una, a formar una cooperativa, hablando legalmente de la capacidad legal que esto puede tener. Una cooperativa va a generar obligaciones para quienes se integren y obligaciones hacia afuera con quienes la cooperativa haga negocios. Lo que una asociación no permite tanto, ¿no? Finalmente se vuelve esa representatividad, pero sin un carácter operativo legal. ¿Creen que México ya esté listo para formar hoy una cooperativa, dejar de ser asociaciones, formar una cooperativa como lo ha hecho ya Argentina, Concatel, como lo ha hecho Brasil, y entonces pasar a un siguiente nivel en conectividad? Jimena, 2 minutos, no se me pasen. Te diría, cooperar a lo largo y ancho del sector, sin duda alguna, es muy necesario, muy necesario. Eso, no hay integración real en ese sentido. Con respecto a una cooperativa, te diría que no. No porque México no esté listo, no me parece que sea un tema de madurez, ¿no? Me parece que el modelo no funcionaría necesariamente en el sector mexicano. El sector por sí solito ya presenta un montón de retos de burocracias. Una cooperativa no veo que sea el modelo adecuado, debería haber otro modelo que redujera, ¿no? Que por el contrario simplificara todas las cargas legales, todas las cargas que ya llevan los operadores, chicos y grandes, eso no es problema. Creo también que lo que sí deberíamos hacer, ¿no?, es dar una voz mucho más fuerte a los pequeños operadores, a los operadores de proximidad, y fomentar las alianzas y las relaciones uno a uno, tanto transversales como horizontales, ahí en campo, que es donde más se necesita, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer un montón de alianzas y probablemente unidos hacer muchas cosas, ¿no? Pero ahí en el campo es donde se necesitan hacer estas alianzas, ¿no? Creo que sí, definitivamente hablar de una cooperativa no creo que tenga que ver con el nivel de madurez, porque eso pues, sin duda, creo que tiene más que ver con el modelo, como sí, una cooperativa sin duda obstaculizaría y volvería mucho más compleja la operación en el sector, y además tenemos temas de confianza importantes dentro del sector, ¿no? De nuevo, ahora es la época de la CRT y de la ATT y venimos arrastrando ya algunos malestares, ¿no? Creo que primero habría que trabajar en confianza dentro del sector, en transparencia, de nuevo, las alianzas que suceden ahí en el campo donde están pasando las cosas, ¿no? Y hacerlo más sencillo, simplificación. Gracias. Adri. Gracias, Rocío. A mí me encanta la figura de la cooperativa, de producción, de consumo. Tiene regímenes distintos en distintos países. En algunos países es con fines de lucro, en otros es sin fines de lucro. El régimen fiscal varía. Es una decisión estratégica que, como todo lo que hacemos en rizomática, requiere una metodología para llegar a esa decisión muy, muy importante, de diagnóstico, como decía Moni de Suana. O sea, ¿qué problema quiero resolver con una cooperativa? Y asumo que tienes en mente el modelo argentino de que
hiciera una cooperativa de operador móvil virtual, pero podría ser otra. Yo lo que les diría es esto, la he estudiado en el contexto de redes comunitarias bajo un modelo de cooperativa. O sea, es que hay muchos modelos de empresa social. Si tienes unas economías de alcance, no de escala, como la TOSEPAN, la cooperativa mexicana más antigua en Cuetzalan, Puebla, tiene cuestiones agrícolas, turísticas, cafetaleras, una fintech, una unión de crédito y un operador móvil virtual, pues hace sentido. En fin, no hay una respuesta correcta, hay que hacer un diagnóstico de barreras. Nosotros en Rizomástica siempre hacemos a nivel local diagnósticos de barreras, diagnósticos de infraestructuras existentes, diagnóstico de necesidades. ¿De quién? De la población. Y entonces se toma una decisión de tipo de tecnología y de tipo de modelo sea empresarial o sin fines de lucro o de cooperativa, para ver cuál es el mejor. Entonces, yo lo que creo que tienen que tener muy clara esa metodología, qué problema quieren resolver y ver si el problema en el caso de los OMB que están en la red compartida no es más bien un tema de exigirle a la red compartida ciertas cuestiones o al proveedor de infraestructura, sea la red que sea, ¿no? La diferenciación para ustedes es importantísima, el eSIM y que haya roaming internacional, los dispositivos y desde luego que ningún operador móvil virtual esté compitiendo o de ninguna otra especie deslealmente, ¿no? Que haya una neutralidad a la competencia. Sí, un poco más en general, o sea, ISPs, OMBs, una cooperativa ya con ese carácter legal, con fin de lucro, que se pueda sentar a una mesa de negociación. Bueno, a ver, yo creo que no una cooperativa, sino muchas cooperativas. Dependerá mucho de la zona, las necesidades, la confianza, como dijeron anteriormente. Y creo que uno de los problemas más grandes que tenemos precisamente en este ambiente es que pues no hay confianza. No hay confianza entre nosotros, olvídate, entre la autoridad, ¿sí? Entonces, la TIM siempre ha querido unir a todas las asociaciones, bueno, algunas por temas personales, otros por temas emocionales, pero no se ha podido lograr. Y por ejemplo, la TIM tiene una unión con CATEL, hablando de CATEL, o sea, nosotros tenemos acuerdos, generamos ALMAS juntos, estamos trabajando precisamente en que nos ayuden a hacer un MVNE. ¿Por qué? Porque pues, hemos tratado de trabajar con los demás y el mexicano casi siempre quiere tener su ranchito. No le importa que no produzca, pero tengo mi ranchito. Diría un amigo, los mexicanos son land rich, así decía, o sea, no tienen que comer, pero tienen tierra. Y así lo hacemos en todo, ¿ok? Y ha sido muy, muy difícil, o sea, el trabajo de ATIM ha tratado de unir a todas estas asociaciones, hemos hablado mucho y no hemos pasado de hablar, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ser el jefe en su ranchito y eso es lo que pasa. Pero posibilidades están todas, y están los elementos dados, pero faltan, y aquí me voy a culpar a mí mismo, faltan liderazgos para hacerlo. Gracias, Salomón. Sí, perdón. Creo que una cooperativa de mujeres sí sería la solución, porque nosotros sí nos ponemos de acuerdo, sí sumamos, somos problem solvers milenarias. Y hay pruebas. Y hay pruebas, y tengo varios casos que con gusto les puedo compartir después. Gracias. Ok, pues en la parte de cooperativas yo creo que sería bueno madurar como empresarios, porque al final, como decía, era el problema de que yo, y pues más que nada nosotros como ISPs buscamos
el apoyo para el despliegue, ¿no? Yo creo que la parte de siempre logramos cruzar esa barrera, sea social, financiera o la que sea, ¿no? Siempre nos reinventamos, ¿no? Y yo creo que la última que nos pegaron durísimo fue cuando subieron los aranceles con la fibra óptica, ¿no? Porque es el material con el que hacemos el despliegue, y también la parte de la seguridad, ¿no? La seguridad está de llorar, ¿no? Y pues la parte también importante de los municipios nos dejen trabajar, y el gobierno. Yo creo que eso sería una parte importante, ¿no? Gracias, Tamayo. Y ya la con lana eso ya es vemos cómo le suficiente. hacemos. Gracias. Muy buena pregunta. Digamos, si el marco es cooperativa o digamos jurídicamente como corresponda, definitivamente hay la oportunidad, porque no, hasta ahora que yo conozca, no hemos visto algo que haya permitido unir, en el caso nuestro, operadores móviles virtuales de forma eficiente. Hace unos 3, 4 años había una iniciativa, participé en 5 o 6 reuniones, y fueron reuniones de catarsis, reuniones de desconfianza, y una de las cosas que yo siempre he hablado donde he estado, cada vez que yo conozco un operador móvil virtual que es exitoso, lo utilizo como marco referencial, sobre todo porque el ciudadano, la empresa, no conoce la red compartida. Conocen las otras 2 redes, pero no conoce la red compartida. Entonces, para referenciar a la red compartida, a la red mayorista, pues ocupamos casos de éxito. Yo creo que sí existe elementos, porque no hay ahorita algo que yo pueda ver donde nos podamos subir para lograr un objetivo común. Y efectivamente la confianza, el tema del changarro, lo hemos visto en las diferentes reuniones que sostuvimos hace años atrás, y decidimos pues seguir nuestra ruta, ¿no? Pero en definitiva, al no existir un punto que converjan los operadores móviles virtuales en este momento, en este caso específico, hay otros, creo que sí hay una oportunidad de hacerlo. Muchas gracias. Pues bueno, yo lo que quería mostrar un poco en este panel y como resumen es que si bien del lado del regulador a veces falta comunicación, y que quizás la brecha real sea la que existe entre el regulador y los operadores de proximidad que estamos allá en campo, también es cierto que del lado de los operadores hace falta esa madurez, hace falta esa confianza, hace falta mucho todavía. Sin duda este tipo de eventos fomenta esta sinergia, esta intercambio de conocimientos, el escuchar también al regulador y el poder acercarnos suma bastante. Yo les agradezco mucho, nos queda 1 minuto. ¿Quieren, como cierran todos los paneles en 140 caracteres, decían hace rato, quieren compartir algún mensaje referente al tema de infraestructura alternativa y nuevos negocios? No sé, mejor si quieren alguno, porque ya es 1 minuto nada más. Adri. Pues creo que es muy importante que la agencia, en este caso, y con la colaboración de la comisión, haga un nuevo índice de conectividad significativa en México, como lo hizo Brasil, diseccionado por grupo, por tecnología, por edad, y tal vez nos salgan mucho más de 8 millones de personas no conectadas, si aplicamos este criterio. Porque si la conectividad es alguien que se conecta una vez cada 3 meses, bueno, eso no sirve. Hoy se conectan cada 3 segundos. 2, neutralidad a la competencia. 3, creo que es importante mucha coordinación entre Promptel, agencia y comisión en temas de operadores locales. Crear un comité, como se hizo en Brasil, permanente, con la autoridad de pequeños operadores u operadores locales, que permita un diálogo. Está súper regulado el comité de operadores de pequeño porte, como dicen ellos, permanente, se ven agendas, barreras a la industria, problemas de todo. Definidos, hay cronogramas, hay un micrositio, vean, Anatel Brasil, el micrositio de pequeños operadores, y es increíble los acuerdos que han logrado. Entre otros, que la Asociación de Pequeños Operadores, Abrint, está dando
backhaul gratuito a las redes comunitarias en donde no llega nadie más. Y muchas alianzas. Las comunidades podrían ser clientes de los ISPs, así que no hay por qué atacarlos. Y tener muy claro esto de los descuentos de espectro para pequeños operadores, el artículo 83, necesito que alguien me lo explique porque está muy rara la redacción. No siempre subsidiar a los grandes operadores garantiza la sostenibilidad de la conectividad rural. Pues ahí me quedo porque ya se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho y gracias a ustedes por compartir.